¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero. Estamos en la sección de películas o series recomendadas para que tú puedas pasar un domingo en esta tarde para ver algo entretenido, algo sugerido. Vamos a comenzar, les recuerdo Arte Financiero, las plataformas YouTube, Facebook y Twitter, pero sobre todo, pues yo creo que mejor YouTube. Muy bien, les recuerdo la página artefinanciero.weebly.com. Ahí hay contenido que no se puede ver en esta plataforma, por lo cual los invito a ver alguna serie de transmisiones, podríamos decirlo así como privadas, pero está abierto a todo el público en general, ya que en esa página se puede hablar sin censura. Así es que hay contenido que estará por cierto tiempo y bueno, ojalá puedan verlo. Les recomiendo regresar para comentar sobre ese contenido. Pues vamos a comenzar ahora sí con una información bastante interesante y sobre todo la serie que vamos a recomendar tal vez es algo fuera de lo común que mucha gente podría pensar que íbamos a recomendar. Probablemente ya han visto algunos anuncios, obviamente es publicidad, pero pues no durará mucho esa publicidad y quedará esta transmisión de serie como algo que pasó. Y probablemente mucha gente a lo mejor no le llame la atención al principio tan solo ver la imagen o a lo mejor un pequeño tráiler. Bueno, empezamos. Les recuerdo y les invito a Arte Financiero a unirse preferentemente, igual a Mexicano enseñando chino mandarín, estudiando contaduría o en TikTok como Chino Mandarín 360 o también en el canal de Aula Docente, que es otro canal que tengo, pero está enfocado prácticamente para cuestiones de maestro, alumnos, escuelas. Muy bien, la serie que les traigo ahora es bastante interesante. Es una serie referente a qué pasó en los 80. ¿Qué pasó en los 80? Bueno, pues resulta que esta serie obviamente no tiene nada que ver con cuestiones de acción, cuestiones de Hollywood. No es una serie ni mexicana, me refiero a como un tipo que vas a ver varios capítulos sobre tipo narcotráfico o una novela. No, es una serie tipo documental. Y bueno, aunque es una serie documental, no deja de ser importante e interesante. Obviamente es para un tipo de persona que, digamos, les gusta tener conocimiento. Tal vez eres una persona que incluso estudia profesiones como antropología, a lo mejor filosofía, sociología, psicología o incluso algunas como economía, por ejemplo. Obviamente, prácticamente ese tipo de licenciaturas les podría importar eso, ciencias políticas también, ya que el contenido es variado y sobre todo, pues es algo importante porque pues muchos de nosotros obviamente no estuvimos en esa época y cada década que pasa en un país tiene formas de pensar la gente, hay cosas nuevas, cosas que ya quedan viejas, que ya no se usan, hablando de todo tipo de contenido y cualquier tipo de cosa cambia. Por ejemplo, tal vez las formas de los juegos de los niños hoy en día son diferentes a los niños tal vez de los años 2000, de los años 90, 80, obviamente. La música, películas y series, la forma de ir a un lugar, el transporte, la vestimenta, prácticamente muchas cosas cambian cada 10 años, incluso no solamente cada 10 años, incluso cada año podríamos decir. Entonces, esta serie se llama así, qué pasó en los años 80? ¿Dónde se encuentra esta serie? Bueno, la serie se encuentra en VIX Premium, pero digamos que te dan un pequeño adelanto, ¿verdad? Para que como que te animes a contratar VIX Premium. Bueno, la redacción, obviamente esta redacción es, digamos, de este capítulo en particular. Obviamente ya con eso se entiende más o menos de qué va a tratar. Dice que en la década de los 80 arribó como una etapa disruptiva que hizo tambalear la estabilidad de la sociedad. El mal manejo de la autoridad llevó a la nación a la caída de su moneda y con ello a la nacionalización de la banca. Ok, este documental cuenta cosas, por ejemplo, de los presidentes, ciertas cosas, no es que se enfoque todo el documental a hablar del presidente. Habla también sobre ciertas noticias que cómo impactó en el país.
Habla también sobre la vestimenta, forma de hablar, qué es lo que piensan las personas en la época de los años 80, qué es lo que hacían, qué es lo que se pensaba. Pasan escenas obviamente reales, no es una actuación. Entonces hay fragmentos de otros documentales de la época o grabaciones de la época que te los van explicando o vas viendo cómo pensaban. O en esa época, si sucedió una noticia, le preguntan a la persona, ¿qué piensas, no? Hay muchos fragmentos muy interesantes e incluso también hay testimonios de personalidades, incluso de la música, de la política, escritores, pasan fragmentos de ciertos programas de televisión donde se informó algo o donde pasó cierta situación, o incluso de personas comunes que van en la calle y les preguntan qué piensa, qué siente. O sea, pasa de todo. Llama mucho la atención, por ejemplo, en el primer capítulo de esta serie, me llama mucho la atención una parte, un fragmento donde le preguntan a una muchacha, porque en la época de los 80, si bien es cierto, hubo un auge musical, hubo un auge de formas de pensamiento, pero también fue un problema económico, ya que en esa época los bancos se nacionalizaron y podría ser una buena idea nacionalizar la banca. Es decir, ¿qué significa nacionalizar la banca? Que si había bancos extranjeros, como lo hay ahora, por ejemplo, al nacionalizar todas las propiedades, todo lo que esté en ese banco ya es, por así decirlo, mexicano. En esa época muchos bancos que eran extranjeros en automático, de un día para otro, ya eran mexicanos. Y bueno, podrías pensar, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Imagínate cuánta inversión le meten las personas extranjeras. Obviamente ellos se llevan su parte, obviamente, si no, no fuera negocio. Pero igual, tienen que cumplir las reglas, las leyes, o sea, en fin, al final no es tan fácil tampoco tener una empresa en el extranjero y que tú tengas otra forma de pensar. Pero para la época, mucha gente creyó que era la mejor decisión, mucha gente con eso empezó a tener problemas económicos también y mucha gente vio desaparecida su dinero. Entonces hay una parte donde me llama mucho la atención porque te das cuenta cómo antes eran las entrevistas, cómo vestía la gente, cómo hablaba la gente. Ve las entrevistas de la época de los 80 y ve las de ahora y sí hay mucha forma marcada la diferencia entre la forma en cómo le hablas a la persona, en cómo te expresas, en cómo te vistes. Y pues obviamente en esa época, digo, todavía hay incluso los reporteros actualmente siguen utilizando, sí, de alguna manera, las videocámaras. ¿Se siguen utilizando? Sí, sí se sigue utilizando. Más sin embargo, ahora las videocámaras son un poco más pequeñas, tienen más opciones, la calidad obviamente es hasta 4K, ¿no? Obviamente, digamos, la forma de grabación y posiblemente pasar a una edición dentro, obviamente, de una televisora, pues es el proceso más diferente a antes, ¿no? Y pasa mucho que en aquel entonces incluso el micrófono era una parte esencial. Hoy en día muchas de las entrevistas ya no ocupas ponerle el micrófono a la persona. Se escucha perfectamente con la videocámara actual. Entonces da mucha risa en un fragmento del primer capítulo que le van a preguntar a una persona. Se va por la calle y le van a preguntar sobre la vestimenta, ya que fue digamos, una situación de que la gente, digamos, no se tenían ciertas materias primas para hacer ropa. Entonces, muchos de los estilos que existen en esa época es porque no había tela. ¿Por qué? Porque obviamente las inversiones, en fin, muchos problemas económicos. Entonces, pues llega la reportera, una forma de vestir muy diferente, pide permiso para una pequeña entrevista, pero graba todo, o sea, pasa la grabación antes de, es decir, desde que le dice a la cámara y empiezan a contar uno, dos, tres y empieza como a grabar, ¿no? Entonces está muy interesante ese tipo de situaciones. También hay una parte donde le dicen a una persona que piensa de pues ahora sí que de la banca que se nacionalizó, unos dicen que sí. También llama la atención una parte donde aparecen las primeras computadoras y hay un anuncio obviamente de esa época que dicen, y la misma gente dice, la computadora que pasaron era una Mac de los años 80, obviamente la marca en su momento Apple, de las viejísimas, ¿no? Y pasan ciertos
fragmentos donde hay personas usando. Obviamente en aquella época era puros comandos, era el MC2 o antes del MC2, mucho antes. Y llaman la atención que dice, las personas que en esta época aprendan mucho computación en 10 años serán los mejores. Algo así dice. Eso significa que llegaría a la época de los años 90. Pero sugiere que en los años 90 obviamente pues sí, avanzó mucho la tecnología, más sin embargo, digamos que todavía estaba estancada, por así decirlo. Pero muchas cosas que luego pasan ahí suenan muy interesantes. Entonces, la verdad es una serie que sí recomiendo ver. Obviamente es tipo documental. Si eres una persona que te gusta el conocimiento, te gusta, digamos, aprender de muchas cosas, sin duda esta es una buena serie. Obviamente también pasan cuestiones de malas decisiones que hubo en el gobierno, situaciones, en fin, muchas cosas interesantes. Realmente hablar de todo en... Ah, lo que también me gusta mucho, hay fragmentos de ciertos noticieros que se hicieron famosos, como 24 horas. Y bueno, está muy interesante, la verdad, algunas entrevistas con ciertas personas o celebridades importantes sobre lo que opinaban. En la época de los años 80 también mencionan que hubo un problema respecto al cine, por ejemplo. También algo que me llamó mucho la atención, que en esa época los restaurantes no ponían música. Me llamó la atención esa parte, digo, no sé si seas, bueno, supongo que es cierto, obviamente la entrevistaron a la persona, pero hoy en día, por ejemplo, si tú vas a un centro comercial, vas a ciertas tiendas, no digo que todas, sí suele haber música, suele haber, no importa el género de la música, pero sí lo hay. Y llama la atención que en esa época hay muchas cosas que no había. Por ahí también menciona que en los años 80 la gente no usaba cinturón de seguridad en los autos. Entonces hay cosas o detalles o costumbres que se tenían que digamos no estaban mal vistas. Hoy en día, por ejemplo, el cinturón de seguridad es súper obligatorio, o sea, legalmente es obligatorio. Y así en muchas situaciones, desde las cosas más básicas hasta las cosas más estrictas, por así decirlo, te pasan en ese documental. Bueno, entonces pues sí está interesante. Ok, en estos momentos en que yo estoy haciendo esta transmisión, son 3 capítulos. Aclaro, en este momento que yo estoy haciendo esta transmisión, probablemente si tú ves esta transmisión más adelante a lo mejor tengan más capítulos. No sé con exactitud si solo van a ser 3 o van a ser más. Supongo que va a haber más, supongo, porque la verdad, hablar de los 80, pues hay bastantes cosas que se tendrían que hablar. El primer episodio es totalmente gratis, cualquier persona que entre a VIX puede verlo, pero posteriormente para ver los 2 posteriores, a menos que tú entres en otras fechas, probablemente ya estén más episodios, puedes ver prácticamente todas las temporadas. Recuerden, es una serie tipo documental, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vale la pena verlo? Yo creo que sí. Así es que hoy domingo, un documental no estaría mal, ¿no? Un dominguito que te avientes aquí algunos capítulos y de alguna manera veas cosas que pues no nos tocó en el tiempo ver, ¿no? Y de alguna manera ver cómo eran cosas que para nosotros eran hoy normal, probablemente en aquella época no existían o no estaban, ¿no? Digo, pasan muchas cosas que te das cuenta, por ejemplo, hay una parte, ¿no? En el capítulo 1 que pasan sobre cómo contestaban los teléfonos. Y literal era contestar teléfonos físicos, ¿no? El típico teléfono de ruedita, ¿no? Entre ese tipo de cosas, ¿no? O esas curiosidades. Recuerden, se encuentra en VIX la aplicación, puedes entrar en la página web VIX o en la aplicación VIX y obviamente buscar. El primer capítulo es gratis y posteriormente pues hay que pagar para poder acceder a ver más y otros contenidos. Recuerden que cuesta 119 pesos mensuales, pero existen promociones cuando es por primera vez, entonces pues hay que aprovechar las promociones, ¿no? Te cuesta aproximadamente, bueno, al menos en este momento está la promoción, si es por primera vez, pagas 500 pesos en una sola exhibición y tienes derecho a un año. Posteriormente regresa el precio original mensualmente de 119 pesos. O al menos que por alguna situación tengas otra promoción o en este tiempo en que tú lo ves existe otra promoción, pues ya lo puedes ver, ¿no?
Bueno, pues esta es una forma y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que pues está viendo este tipo de contenido y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.